una cualidad poderosa en la vida del soldado de Cristo que solamente puede venir de Dios: el denuedo. Da una total confianza en Dios para hablar de Él libremente, con seguridad, a pesar de las circunstancias y la adversidad. Del griego paresia, da la idea de poder hablar libremente, sin reservas, abiertamente, públicamente. Da la impresión de valor, confianza e intrepidez. Y vamos muy importante, la historia. La historia es muy importante para la formación de nuestras vidas. Es por la historia que podemos tener inspiración, discernimiento y visión hacia el futuro, para ser inspirados, motivados e impulsados por esos hechos de esos siervos de Dios que le sirvieron, le amaron y entregaron sus vidas a Él. Les invito a ir al libro de los Hechos, en capítulo 3, y me voy a permitir leer el capítulo completo. Es historia. Vale la pena mirar esto. Dice así la palabra de Dios: curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese. Cuando vio a Pedro y a de los que entraban en el templo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que el templo, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, mas vos te había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios
ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer nuestros pecados, y arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que había sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos en tus simientes y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás eran de la familia, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, y sabiendo ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen, juzgasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando de ningún modo
no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano el mar, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales cuando mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oh, esto es sencillamente maravilloso. Es una historia poderosa, inspiradora, motivadora. Pero ¿qué elementos, qué ingredientes encontramos aquí? Ha sucedido un milagro. Un hombre cojo de nacimiento, ahora tiene unos 40 años, ha sido sanado, está feliz, está caminando, saltando y alabando a Dios. Con denuedo, Pedro y Juan hablan al pueblo y dicen el mensaje que todo el mundo necesita oír. ¿Quién es Jesús? Y cómo este hombre, en el nombre de Jesús, ha sido sanado. Pedro y Juan dicen: no pongan sus ojos en nosotros, como si en nosotros hubiera este poder o piedad para haber sanado a este hombre. No, sino en el nombre de Jesús, el santo, a quien vosotros le quitasteis la vida, a quien cambiaron por un homicida. En su nombre, en el nombre de Jesús, que ha resucitado de los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Ellos hablaron poder. Ellos hablaban con autoridad, con libertad, con intrepidez. Y todos reconocían que verdaderamente así había sido hecho. Los líderes religiosos, los gobernantes, los sumos sacerdotes, vienen sobre ellos, dice la expresión de la Biblia. Vienen sobre ellos, los meten a la cárcel y como ya es tarde, pues hasta el otro día los atienden, los llaman y los interrogan. Y nuevamente Pedro y Juan con denuedo hablan palabras poderosas como estas, y vale que las repita leyendo. Dice:
sea notorio a todos vosotros, en versículo 10, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amados hermanos, este es el mensaje, este es el evangelio. Esto es lo que el mundo necesita saber. Y los que hemos sido sanados por el Señor Jesús, lo tenemos en nuestro corazón. Esta palabra nos ha permeado, nos ha traspasado. No podemos dejarla ahí, que tenemos que proclamarla. Este es el mensaje. Pedro y Juan están delante de las autoridades, de los gobernantes de la nación de Israel, los sumos sacerdotes, hablando sin miedo, hablando sin temor, hablando la verdad de lo que hicieron con el Santo, el Hijo de Dios. Ustedes lo crucificaron, dice Pedro. Este es el dador de la vida. Este viene a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amado hermano, salvo, esto necesitamos comunicar. Tú que eres salvo, tú que has sido sanado, tú que has sido alumbrado por la luz de la verdad de Cristo, y en las tinieblas de tu corazón llegó la luz de Cristo y la salvación. Este es el mensaje. Los ancianos, los líderes, los gobernantes quedaron callados, impresionados de la forma en que estos hombres hablaban de su Cristo, de su Señor. Y dice la Biblia, versículo 13 de Hechos 4: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y decían, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es algo sumamente impresionante. No teniendo forma, poder, autoridad, todo quedó neutralizado por este poder manifestado en estos siervos del Señor. Ellos los dejaron libres. No podían hacer nada. El pueblo era testigo de estas maravillas. Así que solamente los amenazaron y les prohibieron que no hablaran el nombre de Jesús. Y todavía Pedro les dice: vean si es justo que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. No es justo, no podemos callar, de lo cual nosotros somos testigos. Y cuando ellos llegaron con los hermanos, refirieron todas las cosas, contaron todo lo que había sucedido. Y todos, cuando oyeron esto, me voy a permitir leer otra vez el versículo 24 del capítulo 4. Dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, unánimes, orando a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Ese es nuestro Dios, hermanos.
Ese es el Dios que hemos creído, es el Dios de la Biblia. Es lo que tenemos que decir a la gente. Porque hay tantos dioses, diositos, con D minúscula se escriben. Pero siempre que tú hables del Dios, nuestro Dios, ponlo bien en tu decir, y que siempre salga de tus labios con fe y convicción de decir: el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y todas las cosas, el Dios que creó al ser humano, Adán nuestro padre, y del cual descendemos y somos y estamos y por él vivimos y existimos, tenemos y somos, como lo dice Hechos 17. Que quede muy bien claro de qué Dios estás hablando cuando tú hables de Cristo, cuando tú hables el mensaje del Evangelio. Y miramos aquí también algo característico. Estos hermanos están llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios fluye de sus labios de una forma natural, orando a Dios. Ellos citan el Salmo 2. Ellos citan la palabra de Dios, cómo se estaba cumpliendo al pie de la letra delante de sus ojos. Ellos lo habían vivido, ellos lo habían visto, ellos lo habían palpado con sus manos. Dice el versículo 27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Todo ya estaba escrito y así sucedió. Pero veamos la oración de estos cristianos, de estos primeros cristianos. Su fe, su clamor a Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Los hermanos, qué testimonio tan poderoso tenemos. Ellos no se compungieron hacia sí, ellos no se miraron hacia sí, ellos no se pusieron a llorar y dijeron a Dios: cuánto sufrimos. Ellos dicen: Señor, mira sus amenazas, pero ¿sabes, Señor? Concede a tus siervos que con denuedo anunciemos la palabra de Dios, tu santa palabra. Esa debe ser nuestra petición. Esa debe ser nuestra prioridad. Olvidemos nuestros sufrimientos, nuestras deficiencias, olvidemos nuestros problemas y miremos la prioridad con los ojos de Dios, la prioridad de nuestras vidas, la razón de nuestra existencia, el motivo por el cual Dios nos salvó, el gran precio que pagó. ¿Y por qué lo hizo? Para que tú y yo con denuedo anunciemos la bendita palabra de Dios. Donde quiera que el Señor nos lleve, nos mande, con toda aquella gente que Dios pone a nuestro alrededor cada día, anunciemos con denuedo: somos tus siervos, concédenos hablar tu palabra con todo valor, con toda autoridad, con toda libertad, con intrepidez, con osadía, con convicción. Mientras, dice el versículo 30, mientras
extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La oración es contestada inmediatamente. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí vemos una relación que siempre va a aparecer. Hablar con denuedo la palabra de Dios le antecede la llenura del Espíritu Santo. Amado hermano, la llenura del Espíritu Santo no viene a ti, no viene a cada uno de nosotros nada más porque tú le pidas al Señor: lléname de tu Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Ojalá si fuera, y que Dios nos concediera la llenura del Espíritu Santo en un instante. No, tenemos que venir a Dios, tenemos que buscar su rostro, tenemos que mirar su palabra. ¿Y qué ejemplo tiene esta porción de la Biblia? ¿Cómo es que los hermanos están orando la palabra de Dios? Esa es una evidencia de esa comunión que estos cristianos tenían con Dios. Una comunión a través de esta palabra, a través de la oración, orando esta palabra. Qué testimonio tan poderoso. Así, con denuedo, los apóstoles predicaron la palabra de Dios, primeramente en Jerusalén. Después, ahora, palabra salió de Jerusalén a todo el mundo. Podemos mirar ahora en Hechos 13, en capítulo 44. Dice la palabra de Dios, Hechos 13, versículo 44. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Oigan, qué hermoso. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, a los juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo recibió este mandato, pero este mandato vive, se extiende y está presente hasta hoy a través de todos los salvos, a través de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios. Dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amado hermano, posiblemente no tenemos que ir hasta lo último de la tierra, si nosotros estamos en lo último de la tierra. Y verdaderamente, si tú te extiendes hacia los pueblos, aquí en nuestra región, hay pueblos donde no tienen el evangelio. Nosotros hemos sido puestos para luz. Y así como estos siervos de Dios entregaban sus vidas con pasión, anunciando con denuedo la palabra, obviamente podemos ver que nunca fueron recibidos con flores. Siempre hubo obstáculo, rechazo.
siempre hubo amenazas y ataques de muerte sobre ellos. Aquí vemos a Pablo y a Bernabé. Están en Antioquía de Pisidia. Y cómo hay una reacción del espíritu malo. Dice, pero, bueno, 45, se llenaron de celos. Bueno, ellos tienen que salir y ahora van a Iconio. Dice la palabra de Dios, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, a Derbe, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, a Derbe y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Qué cosas? Nada los detenía. Es curioso lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 14 de Hechos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea que en lugar de irse, en lugar de huir, cuando ellos se oponían, cuando ellos, como si les corrompían los ánimos de todos para que no fuesen escuchados, como si les dijeran, quédense más tiempo. Cuando predicamos la palabra y nos rechazan, pues nosotros nos vamos. Aquí ellos dicen, no, permanecemos más tiempo hablando la palabra de Dios. Qué cosa más hermosa. Y así ellos daban este testimonio. Nada les impidía. Toda la oposición que pudiera haber no era suficiente, no impedía que ellos hablaran con denuedo, confiados no en sí mismos, sino apoyados en el Señor Jesús y con la fuerza que da la fe en sus promesas. Hablaban con denuedo a pesar de la hostilidad de los judíos. Vamos a ver ahora el versículo 20. Y después, capítulo, dice la palabra de Dios. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Definitivamente, lo sabemos, amados hermanos, y muchos, por no pasar, por no padecer este tipo de cosas, estamos estáticos, quietecitos. No, hermanos, no. Veamos estos testimonios, que esto nos inspire a todos, que esto nos rete y nos desafíe, pero tenemos que buscar con su palabra, su rostro, en oración, en comunión con Él, con su palabra, con el Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a ver a Pablo en Éfeso.
En Hechos capítulo 19 y versículo 8 dice la palabra de Dios: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ay, amados hermanos, qué testimonio nos da el Espíritu Santo. ¿Y por qué está escrito? Dice Corintios 10, es para nuestra enseñanza de Dios, es para que nosotros aprendamos sabiduría de cuál es la voluntad de Dios. Es para que hagamos algo en pro del reino de Dios. Estamos aquí en la tierra después de ser salvos. El Señor nos da vida, salud, fuerzas, dones, talentos, recursos, riquezas. Nos da todas las cosas. ¿Para qué? Muchos nos las quedamos. Muchos tenemos una idea equivocada. Es que Dios me ama, me bendice tanto, venga para acá, dame para acá. ¿Y qué damos a la obra de Dios? ¿En qué apoyamos y respaldamos el ministerio de la iglesia? Amados hermanos, miremos que como siervos de Dios verdaderamente, y el Señor lo dijo, siervos inútiles somos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que dejar que esta palabra nos mover por el poder de esta palabra. Tenemos que dejar que esta palabra nos exponga el corazón y mirar qué cosa hay en nuestro corazón. ¿Quién es el rey en mi corazón? Y vamos a encontrar que el rey en nuestro corazón somos nosotros mismos. Pero Jesús, el Señor, no es el rey. Tenemos que permitir que Él sea el Señor de nuestras vidas. Dice el el capítulo 26 de Hechos ahora. Yo les invito que vayamos al versículo 19. 26, 19 de Hechos. Dice aquí la palabra de Dios: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí encontramos al apóstol Pablo dando su testimonio de su conversión. Él está prisionero, hermanos, y él está delante de estos reyes y está hablándoles. No fui rebelde a la visión de Damasco, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, preservo hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Podemos ver ahí el evangelio. Jesucristo crucificado, sepultado y resucitado. Eso es lo que tenemos que anunciar a todos. Y por esa obra gloriosa, el pecado en este mes, hombres, puede ser quitado, lavado. Si escuchan este mensaje, si creen este mensaje, es nuestra profesión, dice la palabra. Esta es nuestra vocación, dice la palabra. Aquí podemos ver a Pablo desarrollando la razón de su vida. Sigue diciendo la palabra de Dios ahora en el versículo 24. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo,
sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aunque el mundo diga que estás loco, que tú sepas bien lo que estás diciendo, que tengas la convicción de tu fe y de la verdad de Cristo. Son palabras de, sigue diciendo, y de cordura. Sigue diciendo el versículo 26: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo es prisionero, está delante de gobernantes y reyes, y dice él: yo hablo estas cosas con toda confianza. Es decir, con denuedo, con convicción, con esa certeza absoluta de saber que lo que dice es verdad y es la palabra de Dios y está respaldada por el Dios que hizo los cielos y la tierra, por Él mismo. Y cuando tú hablas, cuando hablamos esta palabra, no estamos solos. Dios está con nosotros y Él respeta tenerte palabra. Por eso debemos hablar con denuedo, no tener temor, menos vergüenza, sino hablar con confianza. Como dice Pablo, yo hablo con confianza, porque no pienso que este hombre, este rey, ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún otro lugar. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Este hombre casi como desesperado, como de una forma en que ya no podía resistir las palabras de Pablo, desde el fondo de su corazón revela el deseo que gustaría hacer, pero a la vez hay algo que le impide. Y es la posición, es el poder que tiene, es la reputación que tiene dentro de la... Son los títulos que posee, porque les prefieren más la gloria de los hombres que a Dios. Y por eso lo vemos que exclama de esta forma. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy. Pablo está hablando con convicción, con toda confianza, su fe delante del rey Agripa, delante de Berenice, delante de Festo, los gobernantes y todo su séquito que les acompaña. Al grado que el rey Agripa, el más alto en rango que está de los personajes que están ahí, exclama: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo es un prisionero, es un hombre menospreciado delante de estas personalidades, pero el poder de Jesucristo, el poder de su palabra, el poder que le da a Pablo esta autoridad, lo coloca muy por encima de estos personajes venidos con mucha pompa. Pablo, convicto de su fe en su Señor Jesucristo y del poder del evangelio que él predica, consciente del inmenso poder que la palabra de Dios da cuando se habla y de la inmensa bendición de la salvación en Cristo, exclama Pablo: desea encarecidamente que todos los reunidos ahí, grandes y chicos, fueran como él. Un hijo de Dios, una persona justificada, una persona sanada, salva, una persona destinada al cielo, heredero de la vida eterna. Dice él:
quisiera que fueran como yo, excepto estas cadenas, dice Pablo. Predicar el evangelio del Señor Jesús a una persona que lo recibe, le justifica, le perdona pecados, le da vida eterna. Este es el resultado de la predicación. Este es el resultado de que obedezcamos y vayamos llevando la palabra de Dios. El mundo sin Cristo está en tinieblas, caminan como rebaños guiados por la muerte al Seol, y no lo saben. Jesucristo vino del cielo y Él tuvo que morir, enfrentar la muerte y matarla, vencerla con su muerte. Él tuvo que morir, Él derramó su sangre para salvarnos. Él fue sepultado y venció a la muerte. Al resucitar de los muertos al tercer día, Él nos respalda a todos los que predicamos la palabra. Él está con nosotros, Él nos lo prometió. Él dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes que tener esto presente en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y pedir esta bendición a Dios. Este es el resultado de un denuedo en el siervo de Dios. Ir del cielo, esta cualidad que solamente puede venir del cielo sobre los siervos fieles de Dios, que los llena de gracia, los llena de su poder y da dignidad y grandeza. Como Pablo, podemos ver que tiene este poder, este honor, esta gracia de Dios. El libro de Hechos termina mencionando el denuedo de Pablo. Podemos ver en el capítulo 28 y versículo 23 al 31. Me permito leerlo. Dice la palabra de Dios: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba Jesús, Hijo de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es decir, con confianza, con libertad, con osadía, con autoridad, con el poder de Dios, hablando de su Señor Jesucristo.
así estuvo. Y no olvidemos que Pablo siempre le importa, pero él no le importa nada, porque él sabe, como escribió en 2 Timoteo 2:9, que aunque él estaba preso, la palabra de Dios no está presa. El Cristo glorificado era la fuente de su poder, de su fuerza, de su vida, de todo su ser. El Cristo glorificado, ¿qué es para ti, amado hermano? Él debe ser la fuente de nuestra inspiración, la fuente de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestra fuerza, la fuente de nuestro gozo y de nuestra libertad. Jesucristo era la fuente del denuedo de los apóstoles, su inspiración. Jesucristo era la hablar con de ellos. Ellos podían hablar con denuedo por estar llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra. Podemos ver aquí Pablo cómo está citando en este último capítulo de los Hechos. Está citando del profeta Isaías. La palabra está en su mente, está en su corazón, fluye de sus labios. El Espíritu Santo escoge las palabras con gran poder y gracia. Es lo que necesitamos, hermanos. Oración, la palabra de Dios, de corazón, y pedir a Dios, como dice Santiago en capítulo 1, dice: tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Tienes falta de denuedo, pídelo a Dios. Tienes falta de valor, pídelo a Dios. Te falta gracia, pídela a Dios. Tenemos que orar, tenemos que pedir cambiemos nuestras peticiones baratas y triviales por estas que verdaderamente son la prioridad, son la esencia de la vida, son la esencia de Dios, son la esencia de la vida espiritual. Primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que envuelve, todo lo que compone la vida espiritual en los cristianos, en los seguidores de Cristo. Hoy nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos todos los elementos que estos hombres de Dios tuvieron, estos primeros cristianos tuvieron. No nos hace falta nada. El ejemplo, el testimonio que la Biblia da de estos siervos de Dios deben desafiarnos, deben motivarnos. Hoy más que nunca, estos tiempos tan difíciles, de tanto miedo y temor a la muerte, el mundo sufre, temen morir. Y el pueblo de Dios muchas veces está también afectado. La falta de la reunión de la iglesia nos ha enfriado a la mayoría. Muchos se sienten cómodos en sus casas. Hasta yo creo que han de decir: ay, qué bueno que no tengo que ir a la iglesia. Aquí en la comodidad de mi casa, en mi recámara, aquí por internet recibo la enseñanza. Ya con verla ya cumplí, ya con verla ya es todo lo que tengo que hacer. Y me dedico a lo que es mío, a lo que me interesa. No, amados hermanos, no. La palabra de Dios nos la da. No para verla como cuando vemos una película y ya pasó y ya quiero ver otra película y quiero ver otra. No, amados hermanos, tenemos que dejar que la palabra no solamente llegue a nuestra mente, los hermanos, sino que nos permee, nos marque, amados hermanos. Hoy, cuando aún el pueblo cristiano, el pueblo de Dios está apático, espiritualmente se ha abandonado, es necesario que todos aquellos que amamos al Señor Jesucristo, que hemos recibido su amor y que hemos entendido el amor
que tuvo por nosotros, cuánto nos amó y todo el precio que pagó, nos levantemos. Nos levantemos. Este es el reto, este es el desafío que tenemos los seguidores del Señor Jesús. Es un reto, es un desafío para valientes. ¿Es fácil? Definitivamente no. Esto lo podemos confirmar en las palabras del apóstol Pablo cuando él está escribiendo a los hermanos que oren por ellos, a los efesios. Él pide que oren por él, para que cada vez que abre su boca, él hable con denuedo la palabra. Y en el cuerpo de Cristo hay de todos los dones y talentos. Hay hermanos y hermanas que sí, efectivamente, están en la iglesia para que ellos sean instrumentos de oración e intercedan por todos aquellos que estamos al frente, especialmente mis hermanas, especialmente la mayoría de hermanas, orando por los varones. Nosotros los varones debemos ir por delante con denuedo, llevando la palabra de Dios. Quiero leerles el versículo 17, dice, capítulo 6, 17 de Efesios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, y por mi perseverancia y súplica por todos los santos. Dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, y por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿De qué? Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como debo hablar. Amados hermanos, tenemos que echar mano a todas las armas de la luz. Es una guerra espiritual. El Señor nos ha dado el honor y el privilegio de ser sus siervos, y nos ha dado un mensaje real, verdadero, poderoso, realizado en su propia sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre, su vida en esa terrible cruz, para pagar los pecados del mundo, muriendo y siendo sepultado, pero derrotando a la muerte, porque nuestro Cristo se levantó al tercer día. Él vive, está en el cielo, a la diestra del Padre, y sigue con sus brazos abiertos para recibir a cualquier pecador que venga a él arrepentido. Pero ellos solamente pueden volverse si escuchan esta palabra. Y como lo dice en el libro de Romanos capítulo 10, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Amado hermano, realmente esto que acabo de decirles no es nuevo. Lo sabemos. Ahí está. Pero Dios, en su paciencia y en su amor por nosotros, nos recuerda su palabra. Que no le eches en saco roto, que permitas que el Espíritu Santo te martillee ahí y pongas manos a la obra con diligencia, y pidas por sabiduría, pidas por denuedo, pidas por gracia de Dios, pidas por amor a las almas perdidas, y te levantes y vayas y anuncies esta bendita palabra que bendice a todo el mundo. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos dé su gracia
y que cada uno de nosotros seamos un soldado de nuestro Señor, llevando con denuedo la palabra de Dios, para honra y gloria de nuestro Señor, para bendición de las almas perdidas y para que nosotros mismos seamos muy bendecidos. Amado Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque verdaderamente necesitamos que se refresque nuestra mente con tu santa voluntad. Es inspirador, es motivador, es retador, es desafiante. Esto es para los valientes, para tus seguidores valientes. Señor, que vayamos, que estemos respaldados por la congregación en oración e intercesión, en ruego, para que todos los varones, el ejército de Dios, los soldados de Cristo, vayamos por delante hablando con denuedo, al abrir nuestros labios, hablando con denuedo el bendito evangelio de Jesucristo. Padre, gracias, haz tu obra con tu iglesia, con gloria, a pesar de nosotros, y que tú recibas honra y gloria de tu pueblo que te ama. Por Cristo Jesús, amén.